conmigo al libro de Hechos, capítulo 16. Sé que estamos un poquito tarde, pero por el otro lado, saben que este culto se graba para la televisión. Y entonces, aunque yo quisiera cortarlo, no lo puedo acortar porque tengo que llegar al punto de la grabación. Así es que nos vamos a pasar unos minutos más. Si alguien tuviera que salir, pues no hay ningún problema, puede salir, pero tenemos que llegar al punto de la grabación del culto. En el libro de Hechos, en el capítulo 16 y en el verso 6, quiero leer algunos versos de ese capítulo. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Oyó bien, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo tampoco se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. El capítulo 16 del libro de Hechos es un capítulo importantísimo porque está vinculado directamente a una de las cartas del apóstol San Pablo, sobre todo la carta a los creyentes de Filipo, la carta a los filipenses. Y desde luego, lo que relata el capítulo 16 de Hechos es cómo fue que Pablo llegó a la comunidad de Filipos, que en su segundo viaje se convierte en la puerta de evangelización del cristianismo para Europa. El cristianismo, según Lucas, el historiador, llega a Europa como resultado de una visión que le fue dada por el Espíritu Santo a Pablo, donde un hombre macedonio, un hombre europeo, le dice: por favor, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pero si usted vio conmigo, antes de la experiencia de esa visión, Pablo intentó ir a dos lugares distintos, a dos sitios diferentes, y en su plan y en su propósito para llegar a estos dos lugares, uno de ellos Asia, Lucas dice con perfecta claridad: el Espíritu Santo se lo impidió, le hizo saber que eso no era lo que estaba todavía en agenda, que eso no era todavía lo que Dios quería para la evangelización mundial. Porque desde luego, de la forma y manera como Dios trabaja, es distinto a la forma y manera como tal vez nosotros podemos concebir las cosas. Pablo era un estratega
extraordinario. De hecho, si Pablo hubiese existido hoy para lograr evangelizar todo lo que evangelizó y para lograr hacer todo lo que hizo, hubiera necesitado años completos para lograrlo, a pesar de que tenemos tantos medios de comunicación exitosos. Pero lo que quiere demostrar Lucas aquí es que, a pesar de que a Pablo se le reconoce como un extraordinario estratega, como un hombre que conocía muy bien la estrategia social, el mundo social de su entorno, Lucas quiere cuidarse para decir: Pablo nunca hizo nada que el Espíritu Santo no lo dirigiese a hacer. Y eso a mí me llama la atención sobremanera, porque en todos los campos profesionales y en todas las áreas de nuestras tareas y de nuestros trabajos podemos considerarnos expertos, pero nunca se nos debe olvidar nuestra dependencia de la dirección del Espíritu Santo para las cosas que hacemos y para las cosas que realizamos. Y yo creo que por ahí es que debemos comenzar a ver esta historia, porque desde luego hablar de Hechos capítulo 16 es hablar de la carta de Pablo a los filipenses, porque es yendo hacia Macedonia, es yendo hacia la puerta que el Espíritu Santo abrió en Europa para la evangelización mundial, que Pablo llega a Filipos en su segundo viaje misionero en el año 52 después de Cristo. Su llegada, como ya dijimos, fue producto de una visión que él tuvo, y desde luego leímos algunos versos que nos cuentan lo complicado de su travesía para poder llegar hasta el lugar donde Dios le quería ubicar. Cuando uno va entonces a la historia de su entrada a Macedonia, encuentra que hay tres personajes que recogen todo el espectro social que existía en Europa en aquel tiempo, en aquel momento. Era el entorno social, uno industrializado. No olvide que estamos hablando del año 52 después de Cristo. Pero era uno industrializado. Era uno de esclavitud. Y era uno donde las estratas sociales ya se hacían entender y ya se hacían manifestar. Y es precisamente en la ciudad de Filipos donde, según el historiador Lucas, Pablo llega con el mensaje del Evangelio de Jesucristo y procura impactar a una ciudad adelantada, a una comunidad bien enfocada desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político. Y desde luego esto tiene un propósito que guarda relevancia para nosotros todavía al día de hoy. Y es precisamente el punto al que yo quiero llegar con ustedes en esta mañana. La relevancia que la historia de tres personajes en la ciudad de Filipos tiene para el presente. La primera persona de la que se habla cuando Pablo llega a Filipos a predicar el Evangelio es una mujer.